nuestras almas. Amén. Así encontramos a Jesucristo en el libro de Santiago como el esperado de nuestras almas. Y yo relacionaba este título que le dan a Jesucristo en el libro de Santiago con todo lo que trae el libro de Santiago, toda la descripción que trae, ¿verdad? Porque nos prepara, es una epístola, una carta que nos prepara para podernos presentar en algún momento delante del Todopoderoso. Amén. Por eso yo creo que en esta parte Jesucristo se encuentra como el esperado de nuestras almas. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: Jesucristo es el esperado de nuestras almas. Entonces así encontramos a Jesucristo en la epístola del libro de Santiago. Y bueno, vamos a empezar a ver un poquito acerca de eso. Vamos a leer los 5 capítulos que vienen en el libro de Santiago, porque hay cosas bien importantes, trascendentales, enseñanza, revelación. Vienen aproximadamente de 52 a 54 mandamientos en el libro de Santiago, mandatos, ¿verdad?, que fueron revelados a Santiago de parte de nuestro Dios para que nuestra vida empiece a caminar en una rectitud. Amén. A veces decimos: es que ¿cómo puedo hacer para que yo pueda tener una vida recta? ¿Cómo puedo hacer para caminar conforme a la voluntad de Dios? Y muchas veces lo oramos, ¿verdad? Oramos y decimos: Padre, ayúdame a ser conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a ser, ¿verdad?, un hombre recto. Y Dios te ayuda. El punto es que tú y yo tengamos la disposición de empezar a vivir los mandamientos de Dios para poder tener esa vida recta y poder ser ese hombre y esa mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sí me explico? Dios hace su parte, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de empezar a vivir los mandamientos de la palabra de Dios para poder ser ese hombre y esa mujer conforme al corazón de Dios. ¿Quién no anhela ser conforme al corazón de Dios? Yo creo que todos. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no lo anhela? Bueno, yo creo que nadie. Todos anhelamos ser conforme al corazón de Dios. Y para poder ser un hombre y una mujer así como David, ¿verdad?, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos que empezar a ser transformados, cambiados y empezar a vivir los mandamientos de Dios, lo que Dios escribió en su palabra. Amén. Y yo sé que a veces no vamos a poder hacerlo nosotros por nuestras propias fuerzas, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a instruir, nos va a guiar y nos va a dar la fuerza. Dice su palabra que Él nos da valor, poder y ¿qué? Y dominio propio para poder someter nuestra carne, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esos mandamientos. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para poder ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Quieres decir algo? Sí, respecto a lo que está diciendo mi esposa, es tan importante que cada uno en este año 2024 tenemos muchísimo que decirles. Si Dios nos lo permite, el día 31 vamos a dar un mensaje que considero uno de los más importantes de todo el año. Vamos a estar habiendo, predicando, enseñando al pueblo de Dios, como les decía hace rato, tomando de la mano a tu hermano, a tu hermana y seguir adelante. Va a llegar el tiempo en que el que no esté orando con Dios, se lo digo, los tiempos que vienen, se lo digo porque Dios nos lo ha hecho sentir, los tiempos que vienen no son tiempos nada fáciles, iglesia. Usted lo va a ver como la pandemia. No quisiera yo decirlo, pero va a haber iglesias que no están orando, que tristemente no se van a mantener firmes delante de Dios. Una iglesia que está ahorita tan apóstata, la doctrina de la prosperidad. Se considera que el 70-80% de las iglesias en el mundo solamente prosperidad, prosperidad, pura doctrina así. Es increíble, están formando soldados de chocolate. ¿Quién está aquí conmigo? Soldados de mermelada McCormick, hijo, que en una prueba se deshacen. De veras, discúlpeme. El verdadero cristiano tiene que pasar. Este libro de Santiago es cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una escuela teológica, mi esposa y yo nos dieron una clase de este libro de Santiago y nos enseñaron qué es el evangelio práctico. Alguien que entienda lo que le estoy tratando. ¿Por qué el evangelio? Porque te da en 5 capítulos una forma descriptiva de cómo tiene que conocer a Dios, cómo se tiene que vivir, cómo implementar los mandamientos del Señor. Santiago es por excelencia el hermano del Señor Jesucristo, como le decía mi esposa ahorita, porque recuerde, porque anda un señor ahí predicando en las redes sociales, creo que se apellida del toro, ¿cómo se llama? De la cabra, no sé cómo se apellida, algo así, ¿verdad? El chiste es que anda diciendo que
¿verdad? Tratando de hacer el asunto de María como inmaculada. A María la amamos y la respetamos. Diga conmigo, la amamos y la respetamos. Miriam en el hebreo es, ¿verdad? No se llama Santa Lourdes, no se llama Santa Cayetana, no se llama Guadalupe, ¿verdad? No se llama así. La mamá, el ser que Dios usó para traer al santo Hijo de Dios que estaría en el vientre de esta amada mujer, se llama Miriam en el hebreo, que es María. Pero María también llegó a tener su esposo José. Y vemos que José, ¿verdad? Precisamente de los hijos que tuvo, acuérdense que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Fue predicado, anunciado por el Espíritu Santo, profetizado. Más de 330 profecías, revelado, lleno del Espíritu desde el vientre. El santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? Emmanuel. ¿Cómo será llamado? El santo ser. Si tú ves una persona embarazada, alguien que esté aquí conmigo, vamos a hacer tantito para acá para que se distraiga, se desperturbe, ¿verdad? Y estemos atentos. Fíjese lo que le voy a decir. Si usted ve una persona embarazada y le dice, el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Emmanuel, Hijo de Dios. Quiere decir que será llamado antes, ¿cómo se llamaba? O sea, va a nacer y se le va a poner ese nombre, pero antes, ¿cómo se llamaba? Diga conmigo, Elohim, Adonai, El Shaddai, Makadesh, El León. Todos esos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, ya siempre ha existido con el Padre. La preexistencia del Mesías. Ahora bien, el santo ser, rápido le doy una visión panorámica para que ahorita mi esposa siga. El evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio práctico. Le explico rápido. Ellos, ¿verdad?, reciben una noticia del procurador romano y les dicen, ¿saben que tienen que bajar a Belén a censarse? Porque este censo como el INEGI aquí, ¿verdad?, de Instituto de Población y Vivienda, donde a todas las personas, ¿verdad?, se les hace un censo para saber más o menos cuántas personas hay, las estadísticas y todo esto, ¿sí o no? Y eso es bien tremendo, porque la información de usted y la mía también la tienen. Eso en las redes sociales va a ser bien tremendo. La huella, el iris, todo eso, hermano, ya hay un control, nos están viendo. Chécate en tu celular, nada más para que tengas una idea. Empiezas a hablar de comida, de pizzas, de todo eso, y solito tu celular, quién sabe cómo escucha, ¿verdad?, te empieza a poner ese tipo de información. Pero eso lo dejamos para la inteligencia artificial, ahora que prediquemos. ¿Quién está aquí conmigo? Ahora bien, basado en ese punto, el censo de población y vivienda hizo que José y María bajaran, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de Nazaret a este lugar llamado Betlehem, que significa ¿qué? La casa del pan, porque ahí nació el pan de vida que descendió del cielo. El pan Lehem es el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Él es el cuerpo, Él es la sangre, Él es el maná del cielo que te retroalimenta, porque Él daría su vida, su sangre por nosotros los pecadores. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces viene, ¿verdad?, de Nazaret y baja ¿a dónde? A Betlehem. Diga conmigo, la casa del pan, porque ahí nació el pan de vida que descendió del cielo. Ahí nace, ¿verdad?, el alimento que es la palabra viva, el Señor Jesucristo. Y no había lugar porque se celebraba una fiesta. ¿Cuál fiesta? Tabernáculos, porque Jesús vino ¿a qué? Morar, tabernaculizar. Estaré con vosotros. Siempre Dios ha querido, escúcheme bien, morar dentro del ser humano. Por eso nos formó con espíritu, alma y cuerpo. Dios no solamente quiso tener un tabernáculo como en el Antiguo Testamento. Dios no solamente quiso tener un templo como en el templo de Salomón. ¿Quién está aquí conmigo? Dios quiso estar adentro de ti. Pero como ustedes tienen sueño, lo vamos a dejar para la otra que prediquemos eso. Por eso, ¿por qué cree, amado hermano, que cuando una persona se compromete con Dios, escúchame, y quiero que me vea, Dios lo toma en serio? Cuando la persona no se santifica, amado hermano, de veras se lo digo con todo mi corazón, no solamente se atrasa, sino que provocas que Dios se enoje contra ti, iglesia. El evangelio práctico de Santiago, le doy más o menos para que tenga una información. Todo el evangelio del Señor Jesucristo, ese evangelio, esa palabra, ese libro de Santiago, es un evangelio práctico que nos da
cómo es la fe, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vivir, cómo debe ser la persona. Ahorita mi esposa le va a escribir un poquito más puntos acerca de esto y va a hablarle del asunto de la integridad. Ojo, en este 2024, escúcheme lo que yo le quiero hablar, iglesia amada. A la medida que tú te haces a Dios, Dios se hace a ti. Si más oras, más cerca estás de Dios. No, iglesia, Dios no puede ser burlado jamás. Porque hay gente que en las pruebas y en las circunstancias se desespera, no logra pasar esa prueba, se desanima. Entre más ayunas, más cerca de Dios. El evangelio práctico de Dios es estar más en su palabra. Ay, que no es muy exagerado que vayas casi todos los días a la iglesia. Yo prefiero que usted venga todos los días y nosotros preferimos que usted tenga una identificación. Ese es el mayor regalo, conocer a Dios. Es de la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Hermano, nos acercamos a veces a Dios con una forma de pensamiento. Bueno, me acerco así como que a una fundación, me acerco a una asociación, voy a una iglesia, voy a estar allí, voy a ver qué saco, a ver si me llevo algo que me... No es así con Dios, hermano amado, porque Dios en primer lugar es el que nos da la vida, hace que tu corazón respire. Cuando tú pregúntale a un ateo, pregúntale a una persona que niegue a Dios, nunca te va a poder comprobar si Dios no existe o existe, jamás. ¿Por qué? Porque tiene que haber tenido una experiencia con Dios. Escúcheme bien, un ateo ni siquiera sabe el día que va a nacer. Ay, pero Dios, si Dios existiera, ¿por qué el mal? Y siempre juzgan, critican porque traen amargura, resentimiento en su corazón. Como ese hombre de Walt Disney en Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que son estos juegos mecánicos, que por cierto creo que ahí en esos lugares, ¿cómo se llama ese lugar donde se comen a los niños, no? Que desaparecen, que está tremendo, que salió en las noticias. Se amargó porque Dios no le sanó a su esposa y se volvió satanista. Él inventó todos estos juegos pirotécnicos que están ahí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Walt Disney. Todo eso allá, y esa persona satanista se amargó contra Dios. Pero ¿quién puede luchar contra Dios? Vamos a terminar llorando. Él sabe cuándo nacemos y Él sabe cuándo morimos. Él lo que busca es tu corazón dispuesto, que tú seas probado. Dios te permite que seas probado para que Él haga su voluntad en tu vida. Más ayuno, más cerca de Dios. Está condicionado. Fíjate lo que dice Dios: sírvele a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Le voy a decir algo con mucho respeto, sin ofender a nadie. El ser mediocre termina la persona fuera de los propósitos de Dios. Es lo que dice Dios. El tibio, ¿qué hace Dios? Lo vomita. El ser tibio, el ser como que un pie adentro. Pues yo no soy un santo. No he escuchado personas a mí, cómo me desespera cuando dicen así, hija. Pues yo no seré el santo, no le llegaré al pastor, yo no seré, pero ya casi me salen las alitas. Cuando tú escuchas hablar, de veras, hija, de veras, escuchas esas frases, de verdad, son como molestas. Pues yo no seré un santo, ¿verdad? Pero tampoco soy el diablo. Pues esa tibieza, Dios dice que al tibio, porque está en medio de una puerta. Aquí está la puerta, de este lado estás con Dios, estás en medio de este lado, estás en el mundo. O sea, no estás ni aquí ni allá. Decídete. Más ayuno. Los dones que tienes son para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. Los talentos. Hay hermanos, amado hermano, que saben cargar, que te saben ayudar, saben ganar más para Cristo. Los dones, los talentos los implementamos. ¿Para qué? Para servicio de nuestro Padre Celestial. Ahorita que explique mi esposa el libro de Santiago, le va a hablar cuando una persona tiene fe, precisamente sus obras te van a dar a conocer. Más oración, más cerca de Dios. Más ayuno, más cerca de Dios. Más lectura de la palabra, más conocimiento de Él. Más entrega, más convivencia, más vocación. Esas frases de que pues yo no seré un santo, pero tampoco soy el diablo. Eso da a entender que la persona no le ha sido revelado el Señor Jesucristo. Y el anhelo de Dios es que nosotros caminemos juntos a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey de la Gloria? Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a ver todo lo que es el camino a la integridad.
Y bueno, déjame decirte que la integridad es lo que nos va a llevar a heredar el reino de los cielos. Amén, como ya lo mencionábamos. ¿Y por qué le dicen el Evangelio práctico al libro de Santiago? Bueno, porque tiene paralelismos con el libro de Mateo, con el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, tiene paralelismos con Santiago. Yo creo, yo puedo pensar, bueno, es un pensamiento mío, muy mío, que por ser hermano de Jesucristo, pues tenía una similitud, ¿verdad? Porque fueron criados en la misma familia. Entonces, por eso tiene ese paralelismo con el libro de Mateo, empezando en el capítulo 5, las bienaventuranzas, lo podemos ver, y si usted en su casa quiere verlo, confirmarlo, bueno, pues lo puede leer y hacer esa comparación y ver esos paralelismos para que usted se pueda dar cuenta cómo, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de cómo ellos tenían una relación, vivían juntos porque tienen el paralelismo, ¿verdad? Porque venían de la misma familia. Pero bueno, esto es precioso lo que nos enseña el libro de Santiago. Bueno, vamos a ver qué significa integridad, ¿verdad? La integridad viene de la palabra hebrea tam, que significa completo, perfecto, recto, intachable, terminado o consumado. Eso significa la palabra integridad en el Antiguo Testamento, y de la palabra hebrea tam. Integridad en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega adiapsoria, que significa incorruptible, puro y recto, ¿verdad? Son palabras que comúnmente a veces no están quizá en nuestro vocabulario, porque en este tiempo, mayormente en este tiempo, o aún dentro de las iglesias, es muy difícil, no sé si mencionarlo de esa manera, encontrar gente íntegra, ¿verdad? Y a veces creemos que una persona cuando hace una obra buena, decimos qué íntegro. No, la integridad va mucho más allá de ser buena persona. ¿Sí me explico? Es una persona intachable, una persona recta, perfecto, como dice aquí la palabra del Señor. Y integridad también viene del latín integer, que expresa una unidad o una entidad completa. Quiere decir que yo puedo entender esta parte donde dice que expresa una unidad o una entidad completa. Siento que es parte, a ver si me doy a explicar, es parte del espíritu íntegro de Dios en nuestras vidas para poder ser nosotros esas personas íntegras aquí en la tierra. Amén. ¿Sí me di a explicar? Sí, es una pequeña porción, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene muchas virtudes, el Espíritu de Dios tiene muchas cosas preciosas. Bueno, es Dios, ¿verdad? Es Dios. Entonces, algo del Espíritu de Dios, que es integridad, puede bajar a nosotros. Podemos ser llenos de ese Espíritu para poder ser íntegros delante de Dios. Amén. Y bueno, la palabra integridad aparece, si me le cambias, yo no soy tan moderna, ¿verdad? La palabra integridad aparece 26 veces en total a lo largo de la Biblia. 25 veces corresponden al Antiguo Testamento y solamente una al Nuevo Testamento. Amén. Vamos a aprender, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo? Amén, amén. Amén. Son cosas básicas que nosotros debemos de saber. Y bueno, lo vemos en Génesis, en Josué. En Génesis una vez, en Josué una vez, Jueces 2 veces, Primera de Reyes una vez, Job 5 veces. ¿Cuántos se acuerdan del justo Job? Amén, ¿verdad? Un varón íntegro. Le dijo su esposa: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Era un hombre justo, un hombre íntegro, ¿verdad? Y vemos ahí qué gran enseñanza nos deja el libro de Job. En el libro de los Salmos lo vemos la palabra integridad 9 veces, Proverbios 6 veces y Tito 1 vez. La integridad es, vamos a ver aquí, la integridad es la capacidad de ser completo, perfecto, recto, entero, como lo mencionábamos ya arriba, e intachable en todo el ser de una persona, haciendo que el pensamiento, fíjense bien, haciendo que el pensamiento y las acciones se ensamblen en armonía. Se ensamblen en armonía, pero su sentido va más allá de un significado etimológico. La palabra en hebreo expresa la idea de una persona que ha agotado todas sus fuerzas a nivel de exhaustividad para alcanzar el grado más alto de excelencia en su esfuerzo por mostrar sus verdaderas intenciones. El ser íntegro no es el ser solamente buena persona, el sonreír, sino va mucho más allá,
¿verdad? Es algo que proviene de adentro, producido por el Espíritu de Dios que está en su vida para poder tener buenas intenciones y acciones. ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. Al último va a haber examen, ¿eh? ¿Sale? ¿Sí? Órale, pues, ¿hacemos examen? Va a haber premios. ¿Sale? Órale, pues, entonces, póngase trucha. Entonces dice, la integridad en el hombre lo mantiene todo en su lugar. Un hombre que es íntegro va a tener todo en su lugar, empezando por su vida personal, su casa, su familia, su ministerio, su trabajo. Todo lo que haga va a ser bueno porque tiene todo en orden. Todo en un perfecto orden otorga pureza o nuestra búsqueda de santidad, constancia en la veracidad, consistente a nuestra fidelidad y claridad a nuestra transparencia. Fíjense bien que anoche cuando yo estaba leyendo todo lo que habla de la integridad, la palabra de Dios, veía algunos hombres de la Biblia, Josué, Job, los Salmos, la palabra del Señor, todo lo que nos enseña acerca de la integridad. Muchas veces no es que la integridad sea, ¿cómo le explico? Sea algo difícil o que sea algo inalcanzable. Lamentablemente yo platicaba con mi esposo en la semana y con mis hijos que muchas veces, y con algunos de ustedes, que muchas veces nuestros malos hábitos nos hacen ser faltos de integridad. Nuestros faltos hábitos nos hacen ser faltos de integridad porque estamos tan llenos de tantos hábitos malos que eso impide que tú y yo seamos íntegros. Yo creo que haríamos bien el de empezar a cambiar los hábitos, porque hay personas que dicen, es que bueno, yo traigo muchas maldiciones. Cuando se hace liberación, administración, cancelación y una liberación, el diagnóstico, ¿verdad? Sí, cierto, se cancelan maldiciones ancestrales, generacionales, cosas que traemos impuestas por parte de nuestros padres, abuelos y etcétera, hasta la 10ª generación, ¿verdad? Que traemos a veces cargando, ¿verdad? Traemos esas maldiciones, pero sabe que muchas veces esas maldiciones se refuerzan porque tú y yo tenemos malos hábitos, como que se van alimentando, ¿verdad? Y cada vez esa maldición, en lugar de que se corte, se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque no hemos querido cambiar nuestro estilo y nuestra forma de vivir. Y la Biblia nos enseña a través del apóstol Santiago que tú y yo tenemos que ser transformados. También lo dice el libro de Mateo cuando el Señor Jesucristo va a ascender, en el capítulo 28, si no me equivoco, dice que seamos transformados. Que seamos, donde habla de metanoia, ¿verdad? Arrepentidos y que convertidos. Dice ahí que debe de haber un arrepentimiento, pero también una conversión de nuestro estilo y nuestra forma de vivir, porque sabemos que el cristianismo es un estilo de vida diferente al que nosotros llevábamos. Una mejor explicación de esto es, ok, yo vengo a Cristo, me hago cristiano y bueno, y ya, no. Yo tengo que tener el pensamiento de que yo tengo que empezar a vivir un estilo de vida diferente. ¿Sí me explico? Si a usted no le explicaron esto, hoy se los estamos explicando. Si a usted no le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es aceptar a Cristo? Bueno, que tú te dejes gobernar 100%, dominar por el Espíritu Santo, por Dios, que ahora es el dueño del trono de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿De cuántos es el dueño del trono de su corazón? Cristo. Amén, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos que empezar a vivir una vida totalmente diferente. El ser cristiano es eso. Yo me meto a Dios, a conocer a Dios para que mi vida sea, ¿qué? Transformada. Y yo puedo experimentar las promesas y las bendiciones de Dios. Hay mucha gente que quiere experimentar las promesas, las bendiciones de Dios sin ser transformado. Mi esposo siempre ha dicho que siempre hay un sí condicional en la palabra del Señor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si obedecieres, ¿verdad? Las promesas están ahí para nuestras vidas. Pero si tú y yo no somos cambiados y transformados, déjame decirte que tú te puedes aventar 10 años en el evangelio y nunca vas a ver esas promesas cumplidas porque no has querido cambiar tu forma de vivir. Y esto tiene que haber una vida transformada 100%. Amén.
Si tú estás empezando con esa transformación, ya llevas tiempo y estás cambiando tu forma, tu estilo de vivir, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de pensar. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento, de la integridad en los pensamientos, porque a veces traemos pensamientos bien erróneos y eso nos hace ser faltos de integridad, de verdad. Pero yo te animo, amada iglesia, de la misma manera que Dios me exhorta a mí, su Espíritu Santo, a que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir, porque solamente así tú y yo vamos a poder experimentar esas bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ver esas bendiciones? Amén. Pues tiene que haber un cambio, amada iglesia, tiene que haber un cambio, una forma diferente de vivir. Si tú quieres seguir, ¿verdad? Cómo aplicar la misma estrategia y quieres resultados diferentes, no va a ser posible. Yo le decía a los hermanos cuando Dios me da la oportunidad de ministrar consejería, usted no puede aplicar las mismas estrategias cuando estaba en el mundo, ahora en el cristianismo y obtener diferentes resultados. No se puede. Usted tiene que aplicar las estrategias, los principios, los 50 y tantos mandatos que dice el libro de Santiago, ¿verdad? No le menciono todos los que dice la Biblia, mínimo los que dice Santiago, para poder obtener una bendición de parte de Dios. Amén. Aquí hay una parte en el libro de Santiago donde habla de la codicia, déjeme ver, donde dice guerra y codicia o adoración y poder de Dios. Usted decide qué es lo que quiere. Ahorita lo vamos a ver en uno de los 12 puntos que traemos, que sacamos del libro de Santiago. Hay muchos más, pero ¿qué es lo que quiere? Usted decide. Dios nos ha dado el libre albedrío y usted decide de qué forma quiere vivir, de qué forma quiere estar, ¿verdad? Muchas veces nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Es porque nosotros hemos decidido vivir así. ¿Sí me explico? Ahorita lo decía mi esposo, una de las partes, lo cerquita que tú vivas de Dios es la bendición que tú vas a tener. El vivir cerquita de Dios te va a hacer conocer la revelación de su palabra, vas a experimentar las promesas de Dios. El vivir cerquita de Dios vas a experimentar muchas cosas de las cuales el Señor habla en su palabra. Amén. ¿Cuántos están aquí? Gríteme porque yo estoy media sorda. Amén. Diga amén fuerte. Amén. Y bueno, vamos a seguir viendo aquí. Dice, aquel que es puro y íntegro en sus acciones es puro y íntegro en sus pensamientos, acciones y pensamientos, ¿verdad? En sus palabras y en sus intenciones. Nosotros podemos a lo mejor demostrar ser íntegros, pero ¿cómo les diré? Exteriormente, pero internamente también tenemos que ser íntegros. Amén. A mí Dios me ha enseñado a través del libro de Santiago, que ahí nos habla de que también la palabra del Señor es como un espejo. Y cuando yo voy, le digo a mi esposo ayer en la noche que estábamos leyendo la Biblia, nada más estábamos leyendo la Biblia, le digo, ¿sabes qué? Cuando yo empiezo a leer la Biblia me dan ganas de cerrar, la cierro así rápido, porque digo, ay Señor, estas cosas me pegan, ¿verdad? Aquí le ha pasado que está leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te empieza a redarguir, porque la palabra está viva. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12 que es como espada de dos filos que penetra y discierne. Y en ese momento la palabra está viva y empieza a discernir lo que traemos en la mente y en el corazón. Es increíble. Pero cuando yo abro la Biblia, y yo espero que a muchos les pase eso, empieza la palabra a confrontarte de tal manera que empiezas a sentir un redarguir, unas ganas de llorar, unas ganas de ir corriendo a tu cuarto, hincarte y arrepentirte. ¿A quién le pasa eso? A mí me pasa, y yo creo que es bueno, porque Dios me libre que el día que yo la lea no me suceda eso. Entonces quiere decir que estoy morida, muerta, ¿verdad? Espiritualmente hablando. La palabra del Señor tiene que empezar a hacer su trabajo en nuestras vidas. Tenemos que empezar a ser redarguidos por ello. Si tú estás leyendo la Biblia y no sientes ese arrepentimiento, ese redarguir de parte de Dios, o ese temor, respeto, no miedo, ese temor a su palabra, aguas. Mejor empieza a clamar, porque el Espíritu de Dios está en tu vida y puedas sentir ese redarguir de su Espíritu Santo. Eso es precioso, porque quiere decir que Dios está trabajando en tu vida. ¿Sí me explico?
Amén. La persona que es íntegra es aquella en la cual está conectado la mente, el corazón o las palabras y las acciones. En el tiempo de Moisés, de Josué y los jueces, la integridad está asociada con el esfuerzo de mantenerse fiel a la verdad. Ser íntegro significa ser verdadero. Es la persona que actúa conforme a la realidad de su pura, recta y justa de sus pensamientos. Amén. ¿Dónde voy? Aquí voy. De la persona clasificada como íntegra no engaña, no comete fraude, no defrauda la confianza de quien él confía. Dios nos ha confiado su palabra, nos confió a su Hijo Jesucristo, lo dio para que tú y yo muriéramos en la cruz del Calvario, para que Él viniera a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces Él dio a su Hijo amado. No dio cualquier cosa, dio a su Hijo amado en el cual Él tenía complacencia, lo dio a morir por ti y por mí. Yo he dado testimonio aquí que cuando oigo esa alabanza de dejaste el trono para mostrarnos la luz, a mí me quebranta. Esa fue mi canción cuando yo me convertí, ¿verdad? La ponía yo muchas veces en el cassette, ¿verdad? Te di mi palabra, de Armando Flores, ¿verdad? Yo la ponía cada rato y yo no podía concebir en mi mente el que Él haya dejado su trono de gloria para venir a morir por mí, por este polvo, dice mi esposo. Amén. Entonces es increíble lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El libro de Josué, capítulo 24:14 dice: ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río en Egipto, y servirle a Jehová. Fíjense bien que la falta de integridad está comparada en esta parte bíblica con la idolatría, la falta de integridad, porque como le dice aquí, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, dice, y en verdad, y quitad en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. También la integridad se puede considerar como una idolatría a falsas cosas. Amén, ¿estamos aquí? Y vemos aquí en el libro de Josué, para parafrasear todo y para darles un poquito de la historia, vemos que cuando muere Moisés, ¿verdad?, se queda como sucesor Josué, el guerrerazo de guerreros Josué, ¿verdad? Y le empieza a decir, toma la batuta, empieza a tomar el pueblo, la autoridad, y le dice el pueblo, dice, nosotros te vamos a seguir siempre y cuando tú hagas como Moisés. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Amén. Entonces, y le dicen aquí, sirvan con integridad, de corazón. Qué importante era mencionar la palabra íntegro dentro de esa declaración que estaba haciendo Josué para poder seguir adelante con el linaje de Josué. ¿Quieres decir algo? A ver, amada iglesia, hermosos, guapos, le quiero decir algo. En esta parte, ¿nunca te has preguntado una cosa tú? ¿Por qué y para qué te llamó el Señor? Discúlpeme con todo respeto, ¿usted cree que el cristianismo nada más es automáticamente se me van a dar las cosas porque yo llego a una iglesia? Le repito esta frase: ¿usted cree que automáticamente van a suceder que mi hijo venga al camino de Cristo? Automáticamente Dios me va a salvar, automáticamente Dios me va a bendecir, automáticamente van a crecer mis negocios, mi vida, mi familia, mi economía, mi casa, todo se va a dar así nada más porque automáticamente yo vengo a una casa o una iglesia. ¿Tú qué opinas de eso? No sé si alguien está aquí conmigo hoy. Automáticamente suceden así las cosas. Dios te salvó para que tú le sirvas. Volta con el que tienes al lado y dile: sírvele al Señor. Ahora dígale: porque el que no sirve, no sirve. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Sabes, Güedo, dónde está el principio de un crecimiento de un hombre, de una mujer de Dios? Hija, ¿sabes dónde está? Te voy a decir en cuánto. Cuando Dios te encomienda algo y tú lo sabes multiplicar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sabes dónde está, hijo? Cuando Dios te dice: ahí en Panderos, en Artes, ahí te quiero. Si sabes multiplicarte ahí,
haces un servicio íntegro a Dios. Alguien que me entienda lo que le estoy diciendo. Ahí es donde Dios te hace crecer. El principio de la multiplicación y el crecimiento tiene que ver que cuando Dios te da un talento, tú no lo escondes. No quieren ustedes oír eso. Se les ve como que no. A ver, ese no. ¿Está conmigo? El principio de tu crecimiento, de todo lo que hagas, es que donde Dios te pone. Oye, ¿ya viste el grupazo que hicieron de alabanza? ¿Ya viste el grupo ese es el principio de lo que Dios va a hacer? Si sabes en donde Dios te da. Pero si la persona no le sirve, esconde los dones, sabe ministrar liberación y no quiere hacer liberación, es flojonazo. Hijitas, pónganme atención, por favor. Gracias, chiquitas preciosas. ¿Están conmigo? Sabe hacer algo y no hace nada. ¿Cómo te va a multiplicar? Señor, llévame a las naciones, levántame, créceme. Oye, pero ni a tu familia se ha ganado alcanzado. ¿No les invitas un pollo rostizado el 24 de diciembre para hablarles de Jesucristo? No quieren ustedes oír esto. Mejor le dejo al micrófono. ¿Quién está aquí conmigo? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Lo que le está diciendo mi esposa es la integridad. El versículo que le dio está en condición. Dios le llama a Josué y dice: sírvanle a Jehová. Mire cómo dice el 20, desde el 24. Voy a tomar del que tomaste, mi amor. 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué cosa? No los oí. Ahora pues, temed a Jehová y ¿cómo? ¿Con qué? Oye, Dios te va a escanear si le estás sirviendo o nomás vengo los puros dominguitos y ya que Diosito se encargue de alcanzar a mi hijo que a veces anda en las drogas, que me vaya bien, que no me secuestren, que mis negocios todo progrese porque traigo una Biblia debajo de mi brazo aquí en mi axila y vengo los puros domingos de vez en cuando a ser cristiano. ¿Usted cree que por automático va a suceder? El principio del crecimiento, la multiplicación está en hombres y mujeres que Dios les da algo y lo saben multiplicar. Si Dios te dio ese talento, no has podido, discúlpeme, no quiero faltar yo a nadie. Te pone Dios en un grupo de oración, sigues con 2 o 3 personas, ni siquiera la estás invitando de allá afuera, la estás agarrando de aquí. Hermano, véngase a los grupos de oración. ¿Cómo Dios te va a llevar a otros niveles? No logra levantarse dinero, trabajo, familia, matrimonio, economía. ¿Por qué? Porque el principio de la multiplicación tiene que ver cuando un hombre, Dios le pone un talento y lo sabe multiplicar. Señor, me diste 10 talentos, Señor Dios, me diste 5 talentos. Mira, ya te multipliqué otros 5. Qué bueno. En lo poco fuiste fiel, te voy a poner sobre lo mucho. Lo mucho se te pone cuando tú sabes multiplicarte. 2, me diste 2 talentos, Señor, he hecho para ti otros 2. Al que lo escondió, dice: el talento que te di, ¿qué hiciste? Es que, Señor, yo sabía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y cosechas donde no trabajaste. Por tanto le di mi talento, lo escondí tu talento y dije: aquí tienes lo que es tuyo. Siervo malvado, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que yo era duro con estas cosas, debiste darle mi talento a los del banco. ¿Sabe quiénes son los del banco? Los que sí saben trabajar y multiplicar. Voltea con el que tienes al lado, dile: se te ve cara de banco a ti. No, banco de este, hermano, no. ¿Quién es aquí conmigo? El que sabe trabajar, amado hermano. Pero pasa una cosa: ¿no quisiste trabajar? Ojo, quítenle el talento a él y déselo al que tiene más. Porque al que tiene, como sabe trabajar, le echa ganas, se le quita lo de aquellos. Déselo a él. Él sí lo sabe trabajar. Él sí sabe hablarle cuando hay endemoniado, le entra a la guerra, evangeliza, da un folletito, compra hasta tamalito calientito, lo regala para predicarle a la palabra, le sirve a la gente, hace tortitas de jamón, da folletito. Esa gente tan preciosa, tú no sabes cómo Dios la tiene. Ahora dile: sírvele a Jehová. Dile al que tienes al lado: sírvele a Jehová con integridad.
Porque ahí es donde viene tu multiplicación. Hijo, mija, tu crecimiento, el principio de la multiplicación es cuando tú sabes multiplicar lo que Dios te ha dado. Digo, si quieres esconder el talento, no vayas a hacer lo que te pasó en Josué. Ya te dejo el micrófono, mi amor, porque veo que se ponen un poquito pensativos, como que ha de ser el frío. Sí, yo también en la mañana tenía un poco de frío. Mire el 14. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y con verdad. Acuérdate que Dios te va a escanear con qué intención le estás sirviendo a Dios. Ay, ya voy para que la hermana Alondra ya no me esté diciendo nada ahí en Artas, porque luego, ay no, y ya viene el aniversario y yo quiero estar con todos danzando. Yo voy a cumplir ahí con el ensayo del pastor Alan Royster para que ya no me esté diciendo nada la pastora Betel, porque ya traen su lista hasta los del cuarto nivel. Hija, va a llegar el tiempo en que vas a llorar por un ser. No, yo no puedo decir esto, hijo. Cuando desaparezca en la iglesia, hijo, te lo digo como vive Jehová mi Dios, tan cierto como Jesucristo vive, mucha gente va a querer correr a las iglesias a servirle a Dios, pero va a ser tarde. ¿Sabes por qué el libro de Hebreos capítulo 3 y 4 les dice a Dios que si no le quieren servir con integridad, les juró? Dice Dios, mira, te lo juro, dice el Señor, te lo juro, dice, porque Dios no puede jurar por otro más grande que Él, que no vas a entrar en mi reposo. Son cristianos y Dios parece que se vuelve su enemigo de ellos. Lo que les estaba diciendo mi esposa ahorita. Pero creo que ya mejor te doy el micrófono, mi amor. Mire el 15, integridad. Aquí dice a vosotros, quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río de Egipto, y servid a Jehová. Otra vez diga conmigo, servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate lo que dice el pueblo, escúcheme. Entonces el pueblo le dijo: no, nunca acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, en la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales con nosotros, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos entre los cuales pasamos, Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra de nosotros. Ven que es al 19. Entonces Josué le dijo, ¿cómo le dijo al pueblo? Lea conmigo el 19, todos a la cuenta de 3. Estamos en Josué 24, 19. 1, Josué 24, 19, 2, Josué 24, 19, 3. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si lo dejas, mira, esas personitas que dicen: ay, yo no estoy seguro si es mi religión. Mira, mijito, por eso ser cristiano, hijo de Dios, sí tiene un precio. Y el Dios que sirves es Dios celoso. No es la pastora Ceni, no es el pastor Elías. Yo no quiero que Dios se vuelva tu enemigo, hijo, hija. Mira lo que te está diciendo Dios. Ya me voy a callar, de veras. Mire, se lo voy a dar a mi esposa. Si dejáis a Jehová, dice el 19, Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá todas vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que te haya hecho el bien. Terrible cuando Dios se vuelve nuestro enemigo. Levante su mano derecha conmigo. Diga: Señor mío y Dios mío, nunca, oh Señor, tú lo permitas, porque yo y mi casa serviremos a mi Padre y a mi Dios.
cueste lo que cueste, tú eres mi Padre. Lo hago porque te amo, porque tú nos diste a mi Rey, a mi Mesías. En gratitud te voy a adorar, en gratitud te voy a servir, te voy a alabar, te voy a aplaudir, te voy a amar. Tú eres mi Padre, yo estoy agradecido. Nunca tal acontezca. Bendito el nombre de Jesucristo para siempre. Aleluya. Amén. Tenemos un claro ejemplo en la parte bíblica de Josué capítulo 24. Servirle a Dios con integridad de nuestro corazón. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no le dijo, déjalo salir para que hagan otras cosas. Le especificó, le dijo, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿En qué? Es que quieren que venga yo a la iglesia a estar haciendo labores aquí. Estoy hablando de todo el servicio, en adoración, en servicio, en amor, en evangelizar, porque tenemos muchos mandamientos, sí, de predicar el evangelio. Eso también es servirle a Dios, en predicar el evangelio, en ayudar al enfermo, en darle al necesitado, el orar por los enfermos, por la persona que tiene cuestión espiritual. Eso es servir a Dios. Por eso dijo, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Dios a usted lo rescató, lo sacó del pueblo de Egipto, del mundo, para que usted le sirviera en todas las labores y en todos los departamentos que tiene el Señor, porque todos los departamentos en los cuales servimos le sirven al Dios Todopoderoso. Evangelismo, oración, intercesión, ¿verdad? Jóvenes, diáconos, limpieza, todo es en servicio a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón para el Señor, porque esta es la empresa, es la iglesia, es la casa de Dios, no es la casa de Zeni y de Elías, es la empresa ¿de quién? De Dios. ¿Y usted le sirve a quién? A Dios. Entonces, por eso el Señor nos invita a que tú y yo le sirvamos con integridad, porque si nosotros hacemos las cosas sin integridad, ¿verdad? Pues el que califica y el que va a dar ahora sí que la calificación respecto a lo que hagamos y discierne los pensamientos es el Señor Jesucristo. Yo no creo que usted quiera escuchar, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad, el fuego eterno. Yo no creo que usted quiera escuchar eso. Yo creo que el anhelo de nuestro corazón es escuchar, bien, siervo fiel. Amén. Entonces, esto es muy importante que podamos entenderlo y que el día de hoy usted empiece a vivir una vida en integridad. ¿Sabe qué, hermano? Vienen tiempos difíciles. Lo vimos en la pandemia, no hubo dinero, no hubo medicina, no hubo nada que nos pudiera ayudar, solamente Dios fue el único que pudo ayudarnos, el que nos liberó, nos sanó, nos restauró, solamente Él, porque había personas que tenían mucho dinero, pero sabe que aún así murieron, personas murieron, ¿verdad? Y no fue, dijéramos, bueno, no tenía dinero, no tenía para comprarle medicamento, la vacuna, las vacunas fueron gratis, ¿verdad? No tenían para eso, pero sabe que el único que pudo darnos, nos resguardó, nos dio vida, salud y nos preservó la vida por su propia y soberana voluntad, fue el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que en los postreros tiempos que vienen, en el 2024, no sabemos, se escuchan muchas cosas, amados, se escuchan que viene otra pandemia, se escuchan muchas situaciones, que ya no va a haber agua, y eso empieza quizá a angustiar nuestro corazón. Pero ¿sabes qué, hermano amado? Que la integridad y nuestra búsqueda, nuestra ferviente fe y nuestras obras juntamente con la fe en Cristo Jesús son las que nos van a liberar de todas aquellas cosas que vienen a la tierra. Los juicios, nosotros no es que seamos amarillistas y que digan, ay, los juicios, no es eso, hermano, está escrito en su palabra que van a venir juicios a la tierra por causa de la maldad del pecado, porque esto ya subió hasta el trono de los cielos ante el Señor, y el Señor Jesucristo, ¿te imaginas cómo está el corazón? ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo se porta mal, se va a las drogas, no quiere estudiar, no quiere trabajar, ya tiene 30 años y quiere seguir viviendo dentro de la casa como hijo de 8 años, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, o que se porta mal, que anda mal, ¿verdad? Tiene una novia, tiene 2 novias, la lleva a la casa, bueno, cuando se roba y hace miles de cosas. ¿Cómo se siente un papá? ¿No se siente defraudado? ¿No se siente triste?
¿Cómo viven las mamás? Con dolor y el papá en su corazón, ¿qué hice mal, Señor? Y así el Señor se siente. De igual manera, cuando tú y yo nos portamos mal, imagínate cómo está el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando nos habla del arca de Noé, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque vio la maldad tan grande que estaba. ¿Tú crees que ese mismo arrepentimiento no está vigente al día de hoy? ¿Tú crees que el Señor no esté arrepentido porque todo lo que hemos hecho ha sido malo, pura destrucción? Ya el mundo gime, esta tierra gime porque ya la soltemos, porque ya sea liberada. Pero va a llegar este tiempo en que esta tierra va a ser liberada y no porque la tierra sea mala, porque la fauna, la flora, todo eso es bueno, todo lo que creó Dios es bueno, pero el ser humano lo ha contaminado con sus perversiones, con su falta de integridad, con su mala forma de vivir. Cuando el apóstol hablaba ahorita del libro de Hebreos capítulo 4, nos menciona ahí que por su dureza, por su corazón malvado, por todo lo que hay por su doble ánimo, la palabra nos enseña ahí, y no le está hablando a la gente que no conoce de Dios, le está hablando a la gente que conoce de Dios por tener un corazón perverso, aun cuando conocemos a Dios. A mí me impacta y me da mucho temor cuando leo el libro de Hebreos en el capítulo 10, cuando habla de las advertencias contra los que pecan deliberadamente. Es una parte bíblica que siempre traigo en mi mente. Dice que ya no te queda ningún sacrificio por los vivos, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Mía es la venganza, dice el Señor. A mí me da terror cuando yo veo esa parte bíblica. Digo, Padre, guárdame, Señor, guárdame si yo he pecado contra ti, perdóname. Tenemos que aprender a vivir una vida íntegra día con día. Esta es una constancia, todos los días, a cada momento, en todo lugar, una vida en integridad, porque eso nos puede llevar, voy a oír muy fuerte y drástica, nos puede llevar al mismo infierno. Y el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo. Él, entre más gente contaminada haya, mejor, ¿verdad? Y se va a querer llevar. Hay un salmo, ¿verdad? Salmo 7:8, si me lo ponen. Salmo 7:8 dice aquí la palabra del Señor: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Vean aquí, es un salmo si no me equivoco, de David. Dice: júzgame, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Este concepto lo encontramos también presente en el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? En el libro de Job dice: péseme, esta parte bíblica está tremenda. Dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Sabes cuándo va a hacer esto el Señor? Cuando venga y ponga a Jesucristo de un lado y nos ponga a nosotros en otro. Nos va a poner en balanza y va a ver qué tanto tú y yo nos parecemos al Rey de la Gloria, ¿verdad? Imagínate que se vaya la balanza ahí, porque no tenemos ni tantito de integridad, de pureza, de limpieza en nuestro corazón. Este es el tiempo, amado hermano, en que tú y yo debemos de prepararnos con esa integridad. El camino a la integridad, escúcheme, es lo que nos va a dar la libertad de este cuerpo y la que nos va a llevar a la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Entonces es bien importante que tú y yo anhelemos cada día. No anhelemos a lo mejor cosas que a lo mejor son superficiales. Anhelemos el ser íntegros delante de Dios, porque vamos a ser puestos en balanza. Aquí lo dice: péseme, Job le dijo, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Ahí va a ver qué tanto tenemos de Jesucristo en nuestro corazón. Así pues, la integridad, aunque se presenta como condición de vida, la integridad se construye a través del esfuerzo. Amén. De las personas, por mostrar que su intención son conforme a una disposición honesta del corazón, conforme a la verdad, conforme a la justicia. El grado de esfuerzo determina la calidad de integridad. ¿Cómo puedo ser íntegro? Con que cada día tú te esfuerces en vivir una vida diferente a la que estabas viviendo. Ayer fui íntegro, hoy tienes que llevar tu nivel de integridad
a más. ¿Sí me explico? No te debes de conformar, debemos de ir creciendo en esa integridad día con día. Tiene que ser con perseverancia. Amén. Dice, así pues, bueno, ya lo vimos aquí, el término en el idioma griego traducido al español como integridad es abjorian y significa literalmente incorruptible, inmortalidad. Y bueno, vemos aquí en el libro de Romanos 2:7 que es inmortalidad, 1 Corintios 15:42, nos lo vamos a ver, incorrupción, en Corintios 15:50, 15:53 también es incorrupción, inmortalidad. En Corintios 15:54 y segunda de Timoteo 1:10, inmortalidad también se traduce ahí. Se define como íntegro, algo que no puede o no está sujeto a la corrupción, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien esa palabra de corrupción. Vivimos en uno de los países más corruptos que puede haber. Es increíble la corrupción, terrible. Nosotros tuvimos una experiencia hace unos días y vemos que hasta porque te den un papel, un oficio, ¿verdad? Tienes que pagar. Hay una corrupción tan terrible, pero bueno, y lamentablemente el sistema nos forza a entrar a esa corrupción, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, a veces eres forzado, pero ¿sabes qué? Dios va a ver tu corazón. La intención del corazón es lo que va a ver el Señor. Íntegro es la persona que persevera, la persona que persiste, la que se mantiene en su resolución, la que dura hasta el final. El ser íntegro, tú te tienes que esforzar, amado hermano, día con día. Lo vemos cuando le dijo en el libro de Josué, cuando le dijo, esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. ¿Por qué crees que Dios le estaba diciendo que se esforzara? Porque iba a entrar a tomar la tierra por heredad, pero le dijo, esfuérzate. Y yo puedo añadirle ahí, sé íntegro para que yo esté contigo, para que tú puedas vencer en el nombre de Jesús y puedas tener victoria contra tus enemigos. A veces, ¿por qué Dios no nos hace, no pelea contra nuestros enemigos? Porque tú y yo no hemos sido íntegros. Y a veces dice Dios, no te voy a permitir cierta lucha para que aprendas a que tienes que ser íntegro de corazón. Amén. ¿Sí estamos aquí? Sí, amén. Mateo 23:1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijere que guardareis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vemos aquí cómo estaba aquí Jesús hablando acerca de los fariseos, ¿verdad? Que eran un ejemplo, ¿verdad? Nato de falta de integridad. Porque ellos estaban poniendo cosas, mandamientos o cargas que ni siquiera ellos podían llevar, ¿verdad? Y querían que todos las hicieran. Y a veces así hay mucha gente que te quiere poner cargas, no tienes que ayunar tantos días y ellos no ayunan, ¿sí o no? Eso es no ser íntegro, eso no es falta de integridad, ¿verdad? Lamentablemente a veces se da esto. Tito 2:7, mostrándoles en todo, por ejemplo, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras en doctrina, haciendo ver integridad y seriedad. Vemos ahí como Pablo le escribe a Tito, ¿verdad? Ahí dice gravedad, pero es seriedad. En la parte, en el versículo bíblico dice seriedad. Y bueno, vemos aquí cómo lo exhorta Pablo a Tito, ¿verdad? A que sea ejemplo, haciéndose ver como integridad y seriedad. Aunque secularmente se asocia con una cualidad moral, la integridad es una cualidad, se asocia con una cualidad moral. La integridad no tiene nada que ver con una moralidad humana, es la decisión de las personas de actuar conforme a las instrucciones según la disposición divina. La integridad es acción que involucra esfuerzo y denuedo. Tenemos que esforzarnos por ser íntegros. ¿Cuántos van a poner en sus metas, verdad, el ser íntegro en el año que viene? El esforzarse. ¿Sabe por qué? A usted y a mí nos conviene. Porque vamos a ver la mano de Dios si tú y yo somos íntegros. No tiene que verlo nadie más que lo tiene que ver Dios. No te preocupes, porque Dios se va a encargar de exaltar a aquel que se humilla, aquel que lo busca en lo secreto, aquel que está siendo íntegro en su corazón.
Hoy en día muchas situaciones económicas, morales, espirituales, ¿verdad? Que vivimos han sido por falta de integridad en nuestro corazón. El varón porque no es íntegro con su esposa, la mujer porque no es íntegro con su esposo, los hijos porque no son íntegros con los padres, no son íntegros en el trabajo. Por eso a veces hay situaciones, y déjeme decirle, hermano, que yo lo he vivido. Si tú la debes, Dios va a hacer que tú la pagues. Es importante que seamos íntegros en todo lo que hagamos, porque tarde que temprano vamos a pagar lo que nosotros hacemos. De verdad, yo he tenido que vivir consecuencias por mi falta quizá en algún momento de integridad. He tenido que vivir situaciones fuertes y Dios me ha enseñado, y yo sé, a veces alguien me decía, pero ¿por qué está sucediendo esto? Y yo por dentro, no, pues no sé. Y uno bien sabe por qué te está pasando cierta cosa. Y si la debemos, la vamos a pagar. Y a veces, y la gente que nos conoce, ¿verdad? Me voy a poner como ejemplo. En mi caso, no, si tú eres tan buena, pastora, qué linda la pastora Ceni, no sé por qué, qué prueba tan grande te puso el Señor. A ver, no, quizá fue falta de integridad, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y damos juicio, ¿verdad? Damos juicio a nuestro parecer, a nuestra forma de pensar, pero no debe de ser así. Solamente Dios sabe por qué vivimos ciertas cosas. Solamente Él sabe y Él conoce el corazón, dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Que el único que conoce el ¿qué? El corazón es ¿quién? El Señor. Es el Señor. Aunque secularmente se asocia con una cualidad moral, la integridad no tiene nada que ver con la moralidad humana. Es la decisión de la persona de actuar conforme a las instrucciones según la disposición divina. Entre más tú busques a Dios, amado, te esfuerces en meterte con Él, tú vas a empezar a ser íntegro, vas a empezar a meter esa deidad, por decirlo así, del Espíritu de Dios en tu vida, para poder ser cada día íntegro, ser cambiado, renovado en tus pensamientos y en todo lo que tú haces y hagas. Job 27:5 dice la palabra del Señor: nunca tal acontezca que yo os justifique hasta morir, no quitaré de mí mi integridad. Vemos aquí un hombre, ¿tú crees que con todo lo que le pasó, Job no tenía, por decirlo así, el derecho de quejarse, decir, Señor, si yo, dice su palabra, ¿verdad? Hasta el mismo Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job que es justo? ¿No lo dijo? No lo dijo, y él podía tener el derecho de, Señor, ¿por qué me has metido en esta prueba? Quizá, y en algún momento deseó morirse. Por toda, vivemos. Todo el libro de Job tan precioso nos enseña, tiene grandes enseñanzas, y aquí vemos como dice: nunca tal acontezca que yo os justifique mi falta de integridad por lo que había vivido. A eso se refiere aquí. Dice: y hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Y vemos un testimonio fuerte, porque su esposa le dijo, sabía que era un hombre íntegro, dice: mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Qué increíble, le dice, como las mujeres fatuas has hablado, ¿verdad? Quizá ahorita a las mujeres, quizá en algún momento hemos sido mujeres fatuas, necias. Quizá en algún momento hemos dado un mal consejo al esposo, un mal consejo a los hijos, hemos tomado decisiones malas. Pero bueno, hoy es el tiempo de buscar a Dios y de arrepentirnos con todo nuestro corazón y empezar a vivir una vida ¿qué? Íntegra delante de Dios, ¿verdad? Muchas veces, amado, las situaciones que vivimos en casa, con los hijos, con los nietos, a nivel ministerial, secular, ¿sabes por qué no marchan bien las cosas? Te lo voy a decir nuevamente: porque ha sido falta de integridad. Porque a veces no hay esa bendición que tanto anhelamos, porque ha faltado eso. Y la integridad también es considerada como idolatría, la falta de integridad, porque lo vemos aquí. Nos lo menciona la palabra del Señor en el libro de Josué. Dice Proverbios 28:18, dice: el que en integridad camina será ¿qué? Salvo, mas el de perversos caminos caerá en algún camino malo. Ahí lo dice la palabra del Señor. La integridad es una virtud equivalente a la sabiduría. Quien la alcanza obtiene la fama de ser una persona
digna y de honra. Salmo 84:11 dice, ¿por qué? Porque sol y escudo es Jehová Dios, sol y escudo es Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Fíjense bien, ayer platicando con mi esposo, veíamos el Salmo 24. ¿A qué año vamos a entrar? Al año 24. ¿Ya se dio cuenta qué dice el Salmo 24? Vamos a verlo tantito. Salmo 24. Ya me lo terminamos. No, hermano, de verdad ese Salmo 24 es una, dice mi esposo, es una chulada. Dice, ¿cómo dice el título? ¿El rey de qué? Fíjense bien, vamos a entrar al año 2024. Y tú y yo necesitamos limpiar nuestra vestidura, limpiar nuestra alma, ser transformados y cambiados. Y dice aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Dice ahí, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Fíjese bien, ¿quién subirá ante el trono del Señor cuando Él venga en su gloria y nos lleve? ¿Quién subirá? No el que tiene millones en el banco, no el que tiene palancas en el gobierno, no es nadie de eso subirá. Dice aquí, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el íntegro de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado, ¿qué? Con engaño. Está diciendo que la persona que va a subir delante del trono de Dios y que va a estar delante de la presencia de Dios es aquel que es íntegro en su mente y en su corazón y en su vida diaria, y que al menos se está esforzando por vivir una vida diferente. ¿Sí me explico? No va a haber otra cosa que nos dé el pase para estar con el Señor Jesucristo más que el ser limpios y puros de corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Como que se les fueron los amenes. Amén, ¿verdad? Dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice la palabra del Señor. ¿Quién estará en su lugar santo? Fíjense bien, hermano. ¿Quién sabe si el Señor venga en el 2024? No lo sabemos. Hay gente que dice, hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Que dicen que ya estamos en el cuarto sello, ¿verdad? Y que ya, bueno, hay muchas palabras que se dan. Y tú y yo tenemos que estar preparados, amado. Y esta es la persona, estas son las personas que van a poder entrar al reino de Dios. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová nuevamente? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Filtre su vida, filtre su alma, filtre su mente, su forma y su estilo de vida, fíltrelo en esta palabra de Dios. El Salmo 24 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de toda la gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle que el Salmo 24 trae una enseñanza teológica bien preciosa. Mi esposo ayer me estaba explicando un montón de cosas y le digo, la verdad quisiéramos dar todo, pero no es posible por el tiempo. Pero el Salmo 24 trae una enseñanza preciosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alzad vosotras vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas. Dios va a abrir puertas, la puerta para que entre su iglesia. Alzad, erguíos, dice su palabra, ¿verdad? Porque nuestra redención está ¿qué? Cerca, dice la palabra del Señor. Este salmo es un salmo teológico también.
escatológico también, tiene mucha enseñanza teológica, la puerta del oriente, por donde, ¿verdad?, va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a entrar, ¿verdad? Y bueno, trae muchas cosas en el gobierno milenial, lo que ya nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad? Y bueno, esas cosas es impresionante lo que ayer podíamos estudiar con mi esposo, y me platicaba y me decía, y yo le dije, qué cosas tan increíbles. Yo no dejo de aprender, y cada vez que Dios me enseña algo a través de su palabra, digo, Dios mío, cómo me falta todavía más y más leer y estudiar su palabra. Pero hoy la palabra de enseñanza es que tú y yo seamos íntegros para poder estar con nuestro Señor. El limpio de manos y puro de corazón no es algo que no podamos obtener nosotros. Lo podemos hacer siempre y cuando haya un esfuerzo de vivir una vida ¿qué? En santidad. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Y sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Voy a leer el último versículo de mis hojas, porque quiero darles una lista de cosas que vienen de integridad, que vienen en el libro de Santiago, 12 puntos muy importantes. Viene aquí en Isaías. Nada más un poquitito, para que no olviden esto que está diciendo mi esposa, de la puerta. De hecho, el 31 vamos a platicar ese mensaje. Mañana vamos a estar. Mañana les voy a hablar del principio de la multiplicación, de lo que le estoy hablando ahorita. Porque hay gentes que llegan a crecer, se multiplican tanto, porque han comprendido que a Dios se le tiene que trabajar con lo poquito que tienes, hijo, hija. ¿Quiere alguien venir mañana? No, pues si nos invitan, creo que nos invitaron a Puebla. Mañana vamos a dar el principio de la multiplicación. La forma que un ser humano se multiplica tiene que ver con lo que tú le sabes servir a Dios ahorita. Si lo haces, Dios te va a llevar a otros niveles, se lo digo delante de Dios. Así opera el Dios de gloria. El principio de crecimiento, el principio de la multiplicación tiene que ver con lo que tú estás haciendo ahorita. Ponle la mano al que tienes a la derecha y dile, tenemos que venir mañana a comer eso. No dígaselo bien, porque ni usted se sintió seguro con lo que le dijo. Dígale, no importa que sea 25, al fin nosotros no entramos a la cruda. Nosotros no entramos a la borrachera, a la cruda. Usted viene porque usted es un hijo de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Basado en las puertas hay 2 letras. Diga conmigo, son 2 letras. Diga conmigo, Pei. Es 5780. Ese es el calendario hebreo. Es la letra Pei. Diga, Pei es el 8, es el 80. Pero diga conmigo, hay otra letra, Dalet. Pei 80, Dalet 4. ¿Ya me entendió? 84, 5784 en el calendario judío. ¿Quién está aquí conmigo? Pero tenemos el 2024, ¿sí o no? ¿Y sabe qué es el número 2024? Tiene que ver el 4 con una señal de una puerta. Cuando usted estudia gematría, usted va a ver que la palabra, la letra Dalet, es exactamente lo que está predicando ahorita mi esposa. Dígame, ¿qué? Es una puerta. Alzado puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese? ¿Será el año del advenimiento, el arrebatamiento del Señor? También hay una profecía de la puerta del oriente, donde el Señor Jesucristo va a entrar. Por esa puerta entró allí en Jerusalén cuando le cantaron con el pollino, que le empezaron a cantar el Salmo 118, Hosana, Hoshana. La palabra Hosana es sálvanos ahora. ¿Quién está aquí conmigo? Salve es la palabra que se día. Hoshana. Le cantaban, le pusieron el domingo, ¿verdad? De Ramos, le pusieron ¿qué? Mantos, palmeras. Maestro, dile a tus discípulos que se callen. Les digo que si ellos se callan, las piedras van a hablar. Porque cuando hay adoración verdadera, el diablo se enoja. Alguien que alabe a Jesús. Iba entrando, cumpliendo una profecía de Zacarías capítulo 9, donde dice, he aquí tu Señor, tu Rey,
entra cabalgando sobre un pollino. ¿Cierto o no es cierto? Sí, así lo dice, un pollino. Y entra el Señor Jesucristo, tan humilde nuestro Padre, el que hizo los cielos y la tierra, años luz, átomos, lo micro, lo macro, la velocidad, la física cuántica. Ese que entraba en el pollino inventó todas esas cosas. Imagínate su humildad. Y nosotros aquí, que no saben quién soy, díganle a la persona que me atienda. Qué barbaridad, hermano. Todo lo que el Rey de Gloria, la humildad de Jesucristo. Por eso tú, cuando te adoro, te canto, a Él no le hace daño que lo adores, a Él no le hace daño como al ser humano. Alguien que me entienda, porque Él es el Rey de la Gloria. Él merece adoración y alabanza. Él se glorifica, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Pero volviendo a esas letras, cuando el Señor Jesucristo entró por esa puerta. Diga, ¿cuál puerta? La puerta del oriente. Esa puerta del oriente que cerró un hombre llamado Omar el Califas. Él la cerró, pusieron un panteón. En fin, tiene una explicación muy tremenda. Los judíos mesiánicos dicen que la puerta fue después, que porque la señal. Pero nosotros sabemos que Jesucristo entró por ahí. ¿Está aquí conmigo? ¿Y sabe por dónde va a regresar cuando venga a establecer su gobierno milenial? Porque esa puerta es la que da al monte de Sión. Esa es la puerta, amado hermano, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Omar el Califa cuando conquistaron Jerusalén, Israel? La cerraron, la sellaron la puerta, porque no puede pasar nadie más que Jehová. Por eso Jesucristo pasó, porque yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dijo el Señor Mesías. Fíjate quién es Jesucristo, hijo. Porque Él es el mismo Dios de gloria y Él es el único. Dice que Omar el Califa puso un panteón ahí. Ese panteón precisamente para que tratara Satanás, que Dios lo reprenda. Porque esa puerta, amado hermano, esa ciudad de Jerusalén tiene muchas puertas. Y cuando hablamos de puerta, en la iglesia que se va en el arrebatamiento, se le va a abrir una puerta, porque es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, Filos, amor, Delfos, hermanos, es una iglesia que se sigue amando. Les voy a decir por qué. Todos los ministerios, luces, cámara y acción. Cuando hay división dentro de un ministerio, nunca se crece. Cuando está dividido, yo me gusta, no, y él, ¿por qué? Y la competencia. Mire, vamos a dejar ahorita un poquito. Le decía ahorita a mi hijo Alan, para el asunto del servicio, las puertas, lo que Dios va a hacer en este año, quisiera dejar unos 10 minutitos para preguntas y respuestas ahorita respecto al llamado, para no salirnos del tema, ¿no? Para que vayamos dentro de lo mismo, unas 4 o 5 preguntas y respuestas darlas ahorita, para que el Señor nos dé esa gracia y terminamos con adoración y alabanza, una oración delante del Rey de la Gloria. ¿Por qué el asunto de la puerta? Porque Dios te abre una puerta, se va a cerrar un ciclo, se termina algo y empieza algo nuevo. Delante de Dios, hijo, es que siempre han dicho eso, si no eres entendido, te vas a dar cuenta. Alan, cuando estaba recogiendo los diezmos, habló de los diezmos, habló de las ofrendas y habló de las primicias. ¿Por qué se termina un ciclo? Porque si hay leyes de acumulación, hay leyes de siembra y de cosecha. Hay tiempos para cosechar, pero también hay tiempos para trabajar. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Eclesiastés capítulo 3. Cuando usted habla del diezmo, usted trabajó en el pasado, de eso que Dios te permitió, ¿verdad? La vida, la salud, diezmas la 10ª parte, tiene que ver con el pasado. La ofrenda se recoge también en el presente, tiene que ver con lo que se está adorando, cantando un sacrificio vivo y santo. Pero la primicia tiene que ver con el futuro. Dígame, ¿por qué? No, les digo así. No, mejor ya traigan el micrófono para las preguntas y respuestas. El futuro está asegurado con lo que tú siembras ahorita. Ojo, el Padre nos dio a Jesucristo, el primero, el primogénito, el primordial, las primicias. Cuando Dios yo le doy primicia, aseguro mi futuro y las generaciones. El Padre nos dio a su Hijo Jesucristo,
y aseguró. Mira, ¿por qué estás tú sentado aquí? Porque las primicias tienen que con el futuro. Cuando yo doy lo primero, como decía el pastor Alan, lo mejor tiene que ver el pasado, mi diezmo; el presente, la ofrenda; el futuro tiene que ver con mi primicia. Cuando yo le pongo al Señor, estoy asegurando un año, porque le estoy dando lo primero, estoy haciendo un pacto, un convenio. Yo no sé muchos de ustedes, pero yo, por ejemplo, a mi familia, yo no quisiera ver las generaciones que vienen sin Dios, sin esperanza, sin dinero, sin trabajo, sin economía, sin nada, con una situación. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá nunca aprendieron que el Dios de gloria rompe ciclos y comienza ciclos nuevos, ambientes, climas, atmósferas, puertas que se cerraron. Cuando yo le doy de todo mi corazón a mi Padre lo que me pertenece, también estoy asegurando mi futuro. Cristo, el Padre, nos entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos dio? Las primicias. ¿Qué nos dio el Padre? A su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios, búscame el versículo donde dice Jesucristo, primicias de los que van a ser salvos. Él es el primero, está en Primera de Corintios capítulo 15. El Padre, al darnos a su Hijo Jesucristo, pregunta, ¿aseguró los del futuro, sí o no? Hace 2000 años que el Padre entregó las primicias. Al entregar a su Hijo, aseguró muchas generaciones salvos. Por eso tú y yo estamos aquí, porque las primicias aseguran el futuro. El pasado tiene que ver con el diezmo, la ofrenda, el presente; el futuro tiene que ver con mi primicia, lo que yo aseguro, porque vienen años difíciles. Viene una situación difícil para el planeta Tierra. Yo esto lo predico, amado hermano, nosotros no somos una iglesia de prosperidad, no, hermano. Pero sí queremos ver bendecidas tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos. Yo no sé si alguno de ustedes no vea sus nietecitos, amado hermano, que lo vea usted con una necesidad, sin conocer a Dios, ya chiquito y con un piercing, con arete y tatuado. Yo no quiero que mi familia esté así. Yo aseguro mi futuro. También sé dar ofrenda, diezmo y primicia, y cuando yo lo hago, al dar lo primero, aseguro también el futuro. Cuando el Padre da a su Hijo Jesucristo, no dio las obras, dio lo mejor, dio a su Hijo. Al dar a su Hijo Jesucristo, estaba asegurando el futuro, ¿sí o no? Jesucristo es la primicia. ¿Cómo dice el versículo? Fuerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:19. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias, diga conmigo, primicias. No, no lo soy. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán el de la Biblia, no el hermano Adán, no volteen a ver al hermano Adán, todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido hombre. Cristo es el primero en resucitar, ¿sí o no? Cristo es las primicias, ¿sí o no? Jesús es el primero, ¿sí o no? Murió, resucitar. Le voy a enseñar cómo si es el primero Él. Le digo por qué. Escúcheme. Los milagros que hicieron de las personas. Por ejemplo, Elías resucitó a una persona muerta, pero volvió a morir. ¿Cierto o no? Cuando Jesucristo colgaba en la cruz, también se volvieron a levantar unas, pero Jesucristo es el primérito, el primero, el primogénito, las primicias. La palabra primicias es lo primero. Diga conmigo, primicias es lo primero. Diga conmigo, el Padre nos dio las primicias. Al darnos lo primero, aseguró el futuro. El futuro está asegurado cuando nosotros le damos lo primero al Rey de la Gloria. Alguien que le aplauda a Jesucristo el Señor. Sí. Respecto a esto, mi esposa va a mencionar unos puntos ya para terminar. Sí, miren, yo espero en Dios que usted pueda leer esta parte de la Biblia, que es el libro de Santiago, en su casa, y le va a traer mucha revelación de lo que es cómo vivir en integridad. Vamos a poner ayúdame con el de las 12. Hay 12 puntos que nosotros sacamos de cómo vivir en integridad.
que nos enseña el libro de Santiago. No, ese no, son las 12. En el libro de Santiago nos enseña cómo vivir en integridad ante las dificultades. Si usted tiene pluma para anotar, es integridad ante las dificultades. Está en el capítulo 1 del 2 al 12. ¿Quién no tiene dificultades? Yo creo que todos en algún momento, pero Dios a través del libro de Santiago nos va a enseñar a ser íntegros en las dificultades de la vida, y lo podemos leer del 1 al del 2 del versículo 2 al 12. Vemos ahí la integridad ante esas cosas. Integridad, número 2, integridad ante los criterios erróneos. Aquí está, integridad ante los criterios erróneos, ante los pensamientos, que su criterio es una forma de pensar erróneos, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos equivocados y eso nos lleva a una falta de integridad, y es del capítulo 1 del 13 al 18. Si usted le quiere tomar foto, tómelo para que después usted pueda verlo en su casa. Punto número 3, la palabra de Dios es el espejo que nunca miente. Dios nos va a confrontar a través de su palabra para que tú y yo podamos ordenar nuestro camino y empezar a caminar un camino recto delante de Dios. La palabra de Dios, el espejo que nunca miente, ¿verdad? En el punto número 4 dice integridad contra la justicia, una justicia que no es imparcial, ¿verdad? Vemos ahí una justicia que debe ser correcta. En el capítulo 2 del versículo 1 al 13. En el punto número 5, la integridad de una fe que no resulta, ¿verdad? Ahí lo puede usted estudiar en el capítulo 2 del 14 al 26. Punto número 6, lo podemos dar, pero ya ahorita ya tenemos poco tiempo para las cosas que queremos hacer. Número 6, la soltura de la lengua, gran peligro para la integridad de nuestras vidas. Del capítulo 3, del 1 al 12, dice la palabra del Señor en Mateo 12, 36 al 37, de toda palabra daremos cuentas en el día del juicio. Qué tremendo cómo nos enseña el libro de Santiago, cómo un miembro tan pequeño puede inflamar todo el infierno. Nuestra boca, tenemos que ser bien sabios de cómo vamos a hablar, qué vamos a decir. Por ahí vi un comercial que dice piense hasta 10, ¿verdad?, para saber cómo actuar. Es bien importante porque dice aquí, de toda palabra daremos cuenta en el día del juicio. Proverbios, si me ayudas, Proverbios 10, 19. Si alguien lo tiene, Proverbios 10, 19, si lo leen. 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, más el que refrena su lengua, sus labios es prudente. Amén. ¿Ve qué enseñanza tan preciosa? Punto número 7, la integridad de quien tiene sabiduría de lo alto. Vemos aquí en el capítulo 3, del 13 en adelante, vemos cómo aquí Dios nos enseña a cómo tener sabiduría para poder dirigirnos en el camino de la vida, día a día, en nuestro estilo y forma de vivir. La sabiduría que viene de lo alto en el capítulo 3, del 13 en adelante. En el punto número 8, guerra y codicia o adoración y poder de Dios, en el capítulo 4 del 1 al 12. Aquí nos habla de la amistad con el mundo. Bien claro, pastora, ¿es malo hacer esto, hacer lo otro? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra nos enseña aquí la amistad con el mundo. Usted quiere saber si lo que usted está haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios, vaya a la Biblia, que es el espejo, ¿verdad?, que nos enseña nuestra forma y nuestro estilo de vida, y la cual nos va a redarguir. Dice aquí la amistad con el mundo. Voy a leerle un poquito del capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice su palabra aquí, dice, ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. Y aquí dice Espíritu con mayúsculas, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice que Él nos anhela celosamente. Dios es celoso, Él no quiere compartirte con nadie, te quiere para Él. Pero a veces nosotros, a veces tenemos un pie adentro y un pie afuera. Andamos entre azul y buenas noches, dicen por ahí. Pero es Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Viene el consejo, someteos pues a Dios, este es el consejo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Fíjate bien, Dios te dice, bueno, ya hiciste todo esto, ya te ensuciaste, le voy a decir con una mala palabra, ya te revolcaste, ¿verdad? Ya volviste al vómito, te volviste a revolcar al lodo y te dice el Señor, aquí viene el consejo, acercaos a Dios y Él ¿qué? Se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice el Salmo 24? Alzad vosotros vuestros, limpiad los limpios de mano y puro de corazón, dice la palabra del Señor. Ahí dice, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice la palabra del Señor, humillaos delante del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará, dice su palabra. Y vemos aquí en el punto número 9, la falta de integridad de los que tienen metas que no vienen de Dios. Hay muchas veces que nosotros decimos, queremos esto, anhelamos esto, deseamos lo otro, pero si no va conforme a la voluntad de Dios, olvídate que Él vaya a actuar. Eso está en el capítulo 4, del 13 al 17. Amén. Dice, el que hay gente que se jacta del día de mañana, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cada día tiene su ¿qué? Su propio afán, cada día. Punto número 10, la falta de integridad por cosas temporales que no valen nada. La falta de integridad. Amado, hay cosas que son vanas. Ten un equilibrio en todas las cosas. El pastor Alan nos decía al principio, ¿verdad? Cuando estaba dando las ofrendas, sé equilibrado, amado. Tampoco, no te vuelvas religioso, pero tampoco muy liberal. Tú tienes, y la Biblia es la que te va a enseñar a ser ecuánime, que estés en el punto neutro, en un balance para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y también no caigas en la otra parte, porque así como hay gente que es media liberal, también hay gente que es muy religiosa, y tanto uno como el otro es pecado. Amén. Entonces, ¿quién nos va a enseñar a llevar una vida íntegra, a poder ir por un camino correcto? La palabra de Dios, el libro de Santiago. Ay, pastora, es que voy a leer la Biblia, entonces hasta que la termine de leer voy a saber qué es ser íntegro. No, en el libro de Santiago, en esos 5 capítulos pequeñitos, ¿verdad? Dios te enseña a cómo vivir una vida íntegra delante de Dios. Y te dice, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? La Biblia aquí te menciona la amistad con el mundo. ¿Tú quieres saber si eso es malo o es bueno? Ve a la palabra de Dios, porque Dios te va a enseñar. Dice cómo vamos a tener amistad con el mundo, ¿verdad? Aquí dice, de dónde vienen las guerras, los pleitos, y nos da una gran enseñanza. En el punto número 11, seamos como Dios, Dios que no tiene prisa, ¿verdad? Dios nos enseña la paciencia a través del libro de Santiago, ¿verdad? Sed pacientes, nos enseña. Y el punto número 12, el poder de la oración está en Dios y no en nosotros. Dios nos enseña, vamos a esa parte bíblica, nada más ya para terminar. Santiago 5:13, 5 del 13 en adelante, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Fíjense bien el poder de la oración que nos enseña aquí el libro de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Fíjense bien la oración, todo lo que trae la oración. Todos estos beneficios tenemos a través de la oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ungiéndole con aceite y serán ¿qué? Sanados. Si alguno está triste, dice aquí, cante ¿qué? Alabanza, haga oración y cante alabanzas. Luego dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad, otra vez la oración, y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo ¿qué? Puede mucho. ¿Cómo le llamaban a Santiago? El justo, ¿verdad? Dice que la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Elías era un hombre, nos da aquí una referencia, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente. Fíjense bien, oró fervientemente Elías para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Quién era Elías? Un hombre como tú y como yo, con pasiones, tenía temores, ¿verdad? Ahorita estaba contento, después estaba triste. Mató a no sé cuántos Baales, de sacerdotes de Baal y de Acera, ¿verdad? Y después de eso tuvo miedo, le tuvo miedo a una mujer, a Jezabel, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo era, pero él oró fervientemente y no llovió durante un buen tiempo. Y en el 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Otra vez, fíjense bien, una oración lo que puede lograr hacer. Se abrieron los cielos y llovió. Oró, se cerraron los cielos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Qué tremendas enseñanzas nos deja la palabra a través del libro de Santiago. ¿Quieres decir algo? Ok. Y yo espero que usted pueda estudiar esto en su casita, para que usted pueda, y que le pido a Dios que la palabra sea revelada a su vida y a su corazón, para que usted pueda empezar a vivir una vida de integridad. Amado, dice la palabra del Señor en el Salmo 25, 26, que dice, integridad y rectitud me guarden. Va a ser lo único que nos va a guardar en los tiempos venideros, es lo único. No va a haber otra cosa, no va a haber partido político, no va a haber nada que guarde nuestras vidas más que la integridad. Es cierto que se vienen situaciones difíciles, sí, cierto, pero el Señor va a tener de su pueblo misericordia. Amén. Y lo vimos, Dios ya nos lo demostró una vez y nos lo va a volver a demostrar, siempre y cuando nosotros caminemos en una vida íntegra delante de Él. Aprenda a vivir una vida íntegra. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir. No hay pretexto. Usted y yo, el día que estemos delante del Señor, no vamos a tener pretexto de decir, Señor, yo no supe, no sabía, ¿verdad? A mí nadie me dijo. Sí, es cierto, la Biblia nos lo dice, y aquí constantemente se te está diciendo de qué forma tienes que empezar a vivir. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Queremos dejar unos minutitos, si quiere alguien tiene alguna pregunta, si no, para ya terminar. Respecto al llamado, de la integridad, de lo que hablamos ahora, si usted sabe que yo siento un llamado de parte de mi Dios, pero esto no lo he desarrollado, por lo otro, ¿cómo puedo saber, cómo puedo sentir? Cuando Dios, ¿verdad?, nos hace el ser cristianos, convertirnos al Señor para que podamos servirle. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Dígalo con toda confianza. Por ahí está el micrófono ya preparado. Levánteme su manita y dígame, oiga, ¿yo cómo puedo saber? Y si no, terminamos con una oración. Le voy pidiendo también a los hijitos de alabanza que vayan pasando, por favorcito. Súbase, que esta palabra, por favor, aquí al altar. ¿Usted qué opina del asunto del llamado que Dios le hace a un hijo de Dios?
¿Para qué me salvó Dios? Para servirlo. Se oye fuerte, ¿verdad? Como diciendo. Fíjense que a veces predicar nosotros aquí decimos: Señor, ayúdanos a decirle a tu pueblo algo justo, limpio, de corazón íntegro, sin que hagamos sentir mal al pueblo. Pero ¿te has preguntado tú eso, amada iglesia? ¿Para qué te alcanzó el Señor? Ay, por automático se me van a dar todas las cosas. No, no es así. Si Dios te sirvió, y es tan bonito servirle al Señor, es tan hermoso. Deje ir a mi pueblo para que me sirva y me festeje fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Siempre la intención de Dios es que nosotros le sirvamos, pero le sirvamos ¿con qué? Con integridad. A lo mejor ha pasado algún tiempo de tu llamado, de tu servicio. Yo te quiero invitar con todo el corazón que reflexiones en esta palabra, en la integridad, en el servicio a Dios. Pero es algo muy glorioso, es algo hermoso de parte del Señor, el saber que Dios te llamó a ti a servirlo. Sírvelo. No te avergüences del Señor. Dice: si tú te avergüenzas de mí, mi palabra, yo me avergonzaré de ti en el día del juicio. No queremos eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero que tengas tú en tu corazón ese anhelo de servirle fervientemente al Señor. Hay tantas formas de servir. ¿Cómo puedo yo servir? Es que no sé dónde me llamó Dios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a esto? Terminamos. Levante su mano con confianza. Queremos dejar un minutito. Dime, hijo. ¿Sí? Pero pues es que no sé qué decir. Como profeta de Dios, el Todopoderoso, Yahshua Shamagia, y el Todopoderoso de Hashem Yahweh. Pues no. ¿Cómo? No le entiendo. Es que me quitaron 3 dientes. No se preocupe, hermano. Perdón. Y he bebido cosas muy fuertes. Sí, ¿tienes alguna pregunta, hijo amado? No, como profeta del Altísimo. O no sé qué. A ver, no le entendí. Discúlpeme, amado hermano. Damos un aplauso a Cristo por la vida del hermano. No le entendí, discúlpeme. Pero díganos si tiene alguna otra pregunta. Con mucho gusto, para eso estamos. Respecto a su llamado, sí. Yo tengo una pregunta que me enviaron, es: ¿cómo sé que mi llamado es original en el ministerio en el que estoy? Bien, en el llamado donde estoy, ¿cómo sé si el llamado que me han hecho estoy en el ministerio correcto? Puedo decirlo así. Número 1, escúchelo bien. El llamado que Dios nos hace siempre te va a dar un testimonio interior. Aquí adentro siente usted una tranquilidad, se siente usted satisfecho, se siente usted pleno. Le voy a distinguir 2 palabras. Número 1, ¿qué es un talento y qué es un servicio? El talento es, por ejemplo, mi esposa: fíjate que la pastora Ceni sabe hacer pasteles. Y qué rico, que también hace unos postres, una gelatina. Y cuando va a un evento, cuando va a un lugar, cuando va a la iglesia, la gente le gusta mucho. Es un talento. ¿Quién está aquí conmigo? El talento ella lo pone para servicio a Dios. Ponle la mano al que tienes al lado y dile: los talentos también son para servirle a Dios. Dios nos da los talentos. Persona que sabe convivencia, sabe de economía, de finanza, poder, todo lo que pueden implementar de trabajo, de herrería, plomería. Todos los talentos se le ponen en servicio a Dios, porque Él multiplica trabajo, dinero, economía, cuando uno lo pone en manos de Dios. Si mi llamado, respecto a la pregunta también que me está diciendo, ¿qué son los dones? Los dones tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. Puede ser el dones de Cristo, de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Dones de gracia, los que están Romanos 12:6 en adelante. La Biblia enseña: el que sirve, el que preside, el que reparte, el que exhorta. Todos los dones del Espíritu Santo: don de la fe, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, conocimiento, ciencia, todos los dones se ponen al servicio porque son para edificación. Y para contestar esta pregunta, escúcheme bien, todo esto lo explicamos sabiendo que la paz, porque yo estoy multiplicando mi don y mi talento. Si donde yo estoy tengo un testimonio interior, una revelación, esa tranquilidad, me siento satisfecho, estoy contento. Hay ministerios donde Dios te pone a cargar una mochila nada más. Ustedes ya quieren que empiece a tocar. Y si a ti te llama Dios: oye,
Ese es tu ministerio, cargar la mochila. Ya no ando peleando con los otros, no ando de enojado, chismoso, compitiendo con los demás. ¿Por qué? Porque a mí Dios me puso a cargar esa mochila. Y voy a andar con mi mochila así, mire, donde quiera. Oye, ¿por qué esta mochila? Porque yo estoy feliz con el ministerio. Dios me dijo que hiciera esto. Es lo que Dios me puso. Yo le alabo, yo le sirvo, cantando, adorando, pero con mi mochila contento, porque es el don, el llamado. Que si Dios me puso a echar tortillas, hay hermanas que tienen el ministerio de echar tortillas, les quedan muy ricas. Si Dios me puso a la danza, si Dios me puso a cantar, porque mire, amado hermano, yo tengo que saber por el Espíritu, Señor, ¿dónde estoy? Si Dios me dice, es que siento en la alabanza, hermano, con todo mi respeto y mi cariño. Si no canto, hermano, yo por ejemplo, yo casi no, yo soy adorador. Y yo sé que, Padre, te adoro, precios, pero no canto, porque mi voz, amado hermano, no es como para cantar. Pero sé que soy adorador en espíritu y en verdad. Pero sí sé que soy predicador, que también Dios me dio el don de echar fuera demonios, el talento. Varios, ¿dónde lo pongo? Lo pongo en el servicio en la casa. ¿Y sabe cómo me siento? Me siento en paz, porque si multiplico mi talento me va a ser añadido más, más y más y más. Alguien que me entienda en el nombre de Jesús. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Fíjense bien, ya para terminar, amado hermano, y nos vamos poniendo de pie. Dice, no que, dice la palabra del Señor en Filipenses 3 del 12 al 13, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuentas de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjense bien, no podemos terminar esta enseñanza, ¿verdad? No podemos terminarla si no reconocemos nuestros fallos y nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestras fallas y nuestros pecados, que no hemos sido íntegros. La palabra del Señor nos enseña que David dijo en 2 Samuel 24:17, David dijo a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Reconoció su pecado, porque no había sido íntegro en su corazón. Para poder terminar esta enseñanza, tú y yo tenemos que reconocer que no hemos sido íntegros. Y no sé cuántos quieran entrar con una integridad al próximo año, el próximo día, las próximas semanas, una vida totalmente diferente. No podemos vivir de la misma manera que vivimos este año. Tenemos que ser cada vez mejores, irnos renovando, ir siendo transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle perdón al Señor. Pero todos los días le pedimos perdón y siempre nos están diciendo, amado, es necesario que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios, porque no podemos empezar otro año donde van a venir situaciones, donde van a venir cosas, pruebas, luchas, situaciones difíciles, y no podemos enfrentarlas con una mente reprobada. Tenemos que tener una mente aprobada, una mente íntegra. Hermano, el único afectado en no vivir una vida íntegra vas a ser tú. Vas a ser tú. Aquí David reconoció y dijo: Señor, quita tu mano de este pueblo, yo fui el que pequé, perdónanos. Y reconoció. Para poder concluir con esto es reconocer y adorarle a nuestro Dios y a nuestro Señor. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, que Él nos formó y que Él nos da también el perdón de nuestros pecados. Humillaos, ¿verdad? Para que Dios nos exalte, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. Amén. Depende de ti, hermano. Yo le he pedido a Dios: Señor, perdóname si mis hijos, si mi esposo pecaron, si yo pequé contra ti, si mis yernos, si mis nueras, si mis nietos pecaron contra ti, no hemos sido íntegros, perdónanos. Quizá no hemos sido íntegros contigo, entre nosotros, como familia, en el ministerio, ¿verdad, papito? Ten misericordia. Si hemos pecado, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, porque quizás están deteniendo muchas bendiciones por causa de nuestra forma de vivir.